tal, amigos y amigas, dominicanos y dominicanas, donde quiera que se encuentren? Hoy estamos a 22 días del mes de noviembre y tenemos 22 mensajes con este mensaje acerca de la Constitución de la República y su importancia para la vida democrática del país y para tener una sociedad gobernada por gobiernos honestos, gobiernos de democracia constitucional que sean guiados y orientados por el mandato de la Constitución y las leyes. Esa es la aspiración que se ha tenido desde la primera Constitución, pero no ha sido asimilada ni por los grupos gobernantes ni tampoco por el pueblo. El pueblo, porque el pueblo y cada persona del pueblo es el producto de una configuración compleja de procesos socializantes en el cual la gente va internalizando patrones comportamentales, patrones ideales, va internalizando valores, y esos valores van a ser como lo hayan conformado familiarmente y como se haya podido compenetrar con ellos en los diferentes sectores donde la gente se educa. Ustedes saben que hablamos estos días de la familia. Desde la familia se le van inculcando a las personas, a los niños, esos patrones comportamentales, esas ideas, que al final, conjuntamente con la que reciben en la escuela y la calle, van conformando su subjetividad. Esa subjetividad de cada uno de nosotros la proyectamos donde quiera que estemos. Siempre vamos a reaccionar como hayamos sido educados. Bueno, pues en política también se educa. Hay una sociedad que tiene un ideario como sociedad que es el producto de la suma de los pensamientos y manifestaciones de la conducta adquirida por cada ser humano que la conforma. En la República Dominicana, la conformación de ese ideal nacional e individual ha tenido mucho que ver con nuestra historia. Por ejemplo, desde el principio de nuestra historia no se ha tomado en cuenta la Constitución sino como un requisito para que los gobiernos puedan llevar algunas acciones que no tengan nada que ver con favorecer a la población, sino para que ellos se puedan mantener en el poder. Y desde el poder hacerse rico, millonario la gran mayoría. Y tiene mucho que ver con la influencia del poder ejecutivo desde nuestro principio republicano. Por ejemplo, el primer gobierno que tuvimos, la primera junta gubernativa, como se le llamó, no estuvo encabezada por los trinitarios, que fueron los que gestaron la lucha de independencia. Fue dirigida por una persona que era del grupo de conservadores, que venía de ser una eminencia gris, una persona que colaboró grandemente con el gobierno haitiano que desarrolló Boyer en 22 años. Fue Tomás Bobadilla y Brión. Ese personaje fue escogido para dirigir el primer gobierno. Luego, este fue desplazado por otro también miembro de los conservadores, que fue Pedro Santana. Después que hubo un intento de los trinitarios a partir del 9 de junio de dirigir la Junta Gubernativa bajo la dirección de el trinitario Francisco del Rosario Sánchez, que era el abogado de los trinitarios, y que la ocupó hasta que recibieron una carta del Cibao, donde el 4 de julio se había declarado la candidatura de Juan Pablo Duarte allá en el Cibao. Cuando recibe esa comunicación, que Santana se da cuenta, Santana va y depone a Francisco del Rosario Sánchez como dirigente de la Junta Gubernativa. Santana continuó en el poder hasta que se hizo la constituyente que conformó la primera constitución, donde él fue electo como el primer presidente constitucional
pero imponiendo un artículo después de rodear el lugar donde estaban los constituyentes para que se pudiera aprobar el artículo 210 que le daba superpoderes ante los demás poderes que le daba un presidente la constitución del 1844. Ese artículo 210 neutralizó toda posibilidad de que pudiera haber el viso de un gobierno democrático. Tanto así que en el 1847 el Consejo Conservador, que era lo que es el Senado, el Congreso hoy, cuestionó los gastos que había hecho el gobierno de Pedro Santana, y el ministro de Hacienda, Ricardo Miura, fue cuestionado por el Congreso por esos gastos que se veían que eran una especie de corrupción que se había cometido en los gastos que se habían sobreestimado en la aplicación de los aprestos de guerra, etcétera. Todo eso que le correspondía a Santana al margen de la Constitución fue cuestionado por el Congreso. Y Santana se incomodó tanto que terminó renunciando porque el Congreso cuestionó los gastos anormales, injustificados que había hecho su gobierno. Renunció y luego volvió para incorporarse a una invasión que se hizo allá por el 1849. Terminó entonces deponiendo al presidente Manuel Jiménez, que lo había sustituido a él, y se convirtió en el todopoderoso del momento hasta que Buenaventura Báez fue electo presidente de 1849 a 1853, y en ese periodo lo volvió Santana a sustituir. Como se ve, los presidentes en la forma que llegaron con mucha fuerza. Eran los presidentes de las armas, o eran gente que, como Báez, había colaborado mucho con el general Pedro Santana, que luego entraron en contradicción, en tanta contradicción que cuando Santana volvió al poder, Buenaventura Báez y el cónsul español Ignacio María González conspiraron contra Santana, porque este venía haciendo una alianza con los americanos ya. Los americanos están metidos hace muchos años aquí. Y lograron deponer a Pedro Santana. Volvió Báez al poder, y Báez, con la fuerza que tenía y con el dinero inclusive que se había llevado a Curazao cuando terminó, porque él se llevó 100,000 pesos fuertes de la arca del Estado cuando se fue a Curazao, volvió y le hizo un fraude a los tabacaleros ya desde el poder, donde los tabacaleros habían hecho grandes cultivos de tabaco, y él, con la moneda sin respaldo, le compró la moneda fuerte a los ibaeños, y lo que hizo fue quebrarlo prácticamente. Ellos se levantaron en armas, y ahí comienza la revolución tabacalera, que al final fue de nuevo beneficiado el general Santana, quien se incorporó a la lucha. Y esa lucha de Santana lo que hizo fue que lo llevó al poder de nuevo cuando depuso a Buenaventura Báez, y vuelve Santana a ser presidente hasta que él mismo decide en el 1861, el 18 de marzo, anexar el país a España, donde luego en el 1963 hay un levantamiento en Capotillo con el grito de Capotillo por el general Santiago Rodríguez, y se inicia la lucha de aquella restauración que ya, como hemos dicho en otras ocasiones, a principios de julio había salido ya el último de los españoles derrotados, porque los dominicanos derrotamos a los haitianos primero durante las distintas batallas que se dieron entre 1844 y 1857, y a partir del 1863 a 1865 se derrotó también a las tropas españolas, donde obtuvimos definitivamente nuestra verdadera independencia. A partir de la restauración siguió imponiéndose el generalato, más de 50 levantamientos, como hemos dicho, más de 14 gobiernos, más de 20 gobiernos en 14 años, y todas esas cosas hacen que el Poder Ejecutivo sea siempre más fuerte.
Y ocurrió también en el gobierno del Partido Azul. En el Partido Azul, aunque se hizo una reforma constitucional para que duraran 2 años, esos eran los gobiernos. Solamente duró de 1880 a 1882 bajo la dirección de el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, 2 años, y luego el lugarteniente de Luperón en la restauración, que fue Uliceró, luego Francisco Gregorio Villini, como dijimos anteriormente también. Lili hizo renunciar a Francisco Gregorio Villini, participó, hizo fraude en las elecciones de 1886, hubo un levantamiento del grupo Lomoya, que ya el 6 de enero de 1887 había ganado Uliceró, como general aguerrido que era y veterano de batalla, y ocupó el poder desde el 6 de enero de 1887 hasta el 26 de julio que lo eliminaron. Lo mismo hizo cuando mataron a Lili en Moca. Surge un gobierno provisional de Horacio Vázquez, y cuando hacen elecciones y gana Juan Isidro Jiménez, Juan Isidro Jiménez lo que hace es que en lugar de seguir aliado con el grupo de Horacio Vázquez, lo que hace que se alía al remanente del Partido Rojo, que había apoyado también a Lili, que Lili se apoyó en ellos, y eso provocó una reacción de parte de Horacio Vázquez y derrocó a Juan Isidro Jiménez. Juan Isidro Jiménez, entonces, ya derrocado, continuó Horacio Vázquez, quien fue derrocado por un preso político, Alejandro Bossi Gil, cuando se levantó desde la fortaleza Osama. También así pasó con Alejandro Bossi Gil, que fue sustituido mediante un golpe por Morales Languasco en aquella revolución unionista que se dio. Pero luego Morales Languasco fue sustituido mediante un golpe también de Moncáceres, que había participado con Horacio Vázquez y otro grupo en la eliminación de Lili. Eso es hasta 1905. Ustedes pueden ver el peso de esos generales y de esos presidentes en cada uno de los gobiernos. Lo que hace que desde hace mucho tiempo el Poder Ejecutivo, quienes conforman el Poder Ejecutivo, no le han dado oportunidad al Congreso de la República para estar independiente, ni tampoco le han dado poder para estar independiente a los jueces. Ni los congresos, ni los jueces, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo han podido sustituir la fuerza dominante del Poder Ejecutivo. Por eso vemos que hasta el día de hoy el Poder Ejecutivo ha impedido que haya una división de los 3 poderes independientes, y donde los 2 poderes, el legislativo y el judicial, se han sometido al Poder Ejecutivo. Llegamos hoy solamente hasta la fuerza de Moncáceres. Mañana, día 23, vamos a continuar con la fuerza del Poder Ejecutivo hasta el día de hoy, para entonces pasar a aquello de cómo se instrumentaliza a la sociedad dominicana para que sea dependiente de la política que dirigen básicamente el Poder Ejecutivo, para obtener un Congreso a su favor, que produzca entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo un Poder Judicial amañado, como ha habido hasta este día. Y también plantearnos cuál es la solución. Le adelantamos que la solución es que los partidos se institucionalicen, que se constitucionalicen, y que además de eso obliguen al gobierno, desde la fuerza que adquiere el pueblo con el manejo de la Constitución y las leyes, a que hagan lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. ¿Para qué? Para que en la República Dominicana no haya tanta corrupción. Porque entendemos que una vez el pueblo empoderado del conocimiento de la Constitución, va a lograr que esta funcione como una vacuna contra la corrupción. La vacuna contra la corrupción es el aprendizaje, es la concientización del pueblo,
para que pueda llegar a tener mañana, como demostraremos de mañana en adelante, un poder legislativo que fiscalice y controle los gastos del Poder Ejecutivo. Todo eso se puede. Se puede. Confiemos en que se puede, para que en la República Dominicana no haya tanta gente ladrones, para que no hayan tanta gente pobre como consecuencia del dinero que se roban del presupuesto nacional que paga el pueblo, para tener una administración que pueda devolverle en bienes y servicios todos los aportes económicos, los esfuerzos inclusive que se hacen por elegir las autoridades, porque para eso son las elecciones. Pienso que todos vamos comprendiendo la situación y que la idea es que se haga lo que hay que hacer, como decía el profesor Juan Bosch. En una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Hasta mañana. Libertad, libertad, libertad.